Las montañas de Chuquisaca se alzaban imponentes, sus picos rozando el cielo. Estas montañas no solo eran una maravilla natural, sino también un símbolo de la resistencia y la fortaleza de la gente que vivía bajo su sombra. Eran un motivo de orgullo para la región, su belleza un marcado contraste con las duras realidades que enfrentaban muchos de los que vivían a su sombra. La majestuosidad de las montañas parecía casi burlarse de la pobreza que se extendía a sus pies, recordando a los habitantes de Chuquisaca la dualidad de su existencia. En un pequeño pueblo enclavado entre estas colinas residía la familia Flores. Este pueblo, con sus caminos de tierra y casas de adobe, era un reflejo de la vida rural en Bolivia, donde la modernidad parecía haber olvidado su paso. La familia era pobre, sus vidas una lucha constante contra el hambre y la necesidad. Cada día era una batalla por conseguir lo esencial, y cada noche una reflexión sobre las esperanzas y sueños que parecían siempre fuera de su alcance. Juan, el padre, trabajaba incansablemente en el campo, sus manos curtidas un testimonio de años de labor. Desde el amanecer hasta el anochecer, su vida giraba en torno a la tierra, esperando que cada cosecha fuera mejor que la anterior. Su esposa, María, era una mujer callada, su espíritu agobiado por una vida de penurias. Sin embargo, en su silencio, había una fuerza inquebrantable, una determinación de mantener a su familia unida y a salvo. Juntos, tenían 3 niños pequeños. Sus ojos inocentes reflejaban tanto el amor como la lucha que impregnaban su hogar. Estos niños, a pesar de las dificultades, encontraban alegría en las pequeñas cosas, como jugar en los campos o escuchar las historias de sus padres. La casa de la familia Flores era pequeña y humilde, sus paredes de adobe, su techo de paja. Cada rincón de esta casa contaba una historia de sacrificio y esperanza, de sueños construidos con esfuerzo y amor. En el interior, el aire era denso con el olor a humo de leña y los sonidos de la vida cotidiana. El crepitar del fuego, el murmullo de las conversaciones y el eco de las risas infantiles llenaban el espacio, creando un ambiente cálido y acogedor a pesar de las carencias. A pesar de su pobreza, la familia Flores poseía una dignidad silenciosa, su amor mutuo, una vela parpadeante en la oscuridad. Este amor era su mayor riqueza, una fuente de fortaleza que les permitía enfrentar cada día con valentía. María, a pesar de sus propias cargas, adoraba a sus hijos, su suave contacto una fuente de consuelo en su mundo incierto. Cada caricia, cada palabra de aliento, era un recordatorio de que, a pesar de todo, estaban juntos, y eso era lo que realmente importaba. La vida en Chuquisaca era desafiante para todos, pero para mujeres como María, era particularmente ardua. Las responsabilidades del hogar, combinadas con las limitadas oportunidades, hacían que cada día fuera una prueba de resistencia y perseverancia. Las oportunidades de educación y empleo eran escasas, lo que las dejaba económicamente dependientes de sus maridos. Esta dependencia limitaba sus opciones y perpetuaba un ciclo de pobreza difícil de romper. Esta dependencia, junto con las normas sociales tradicionales, a menudo atrapaba a las mujeres en ciclos de pobreza y abuso, sus voces silenciadas, sus sueños postergados. Sin embargo, en sus corazones siempre había una chispa de esperanza, un deseo de un futuro mejor para sus hijos. La familia Flores, aunque llena de amor, no era inmune a estos desafíos. Cada día era una lucha por mantener la dignidad y la esperanza, a pesar de las adversidades que enfrentaban. El peso de su pobreza, la lucha constante por la supervivencia, proyectaba una larga sombra sobre sus vidas. Sin embargo, en medio de esta sombra, había momentos de luz, de risas compartidas y sueños susurrados. Fue en este entorno, en medio de la impresionante belleza y la desgarradora miseria de Chuquisaca, donde se desarrolló la historia de María y su familia. Una historia de amor, lucha y esperanza que reflejaba la esencia misma de la vida en esta región montañosa de Bolivia.
Los días de María eran largos y arduos. Cada amanecer traía consigo una lista interminable de tareas que parecían multiplicarse con cada día que pasaba. Se levantaba antes del sol, con las manos ya encallecidas por años de trabajo, para atender las necesidades de su familia. Su rutina comenzaba con encender el fuego para cocinar, una tarea que realizaba con una precisión casi mecánica. Cocinaba al fuego, el humo le picaba los ojos y limpiaba su humilde hogar con una dedicación que desmentía su agotamiento. Cada rincón de su casa llevaba la marca de su esfuerzo, aunque su cuerpo clamaba por descanso. A pesar de sus incansables esfuerzos, María vivía con miedo. Un miedo que se había convertido en una sombra constante en su vida, siempre presente, siempre amenazante. Vivo con miedo todos los días. No sé cuándo vendrá el próximo estallido, cuándo tendré que proteger a mis hijos de nuevo. Su marido, Juan, era un hombre gobernado por sus emociones, propenso a ataques de ira alimentados por las frustraciones de su pobreza. La falta de oportunidades y la constante lucha por sobrevivir lo habían convertido en un hombre amargado. A menudo descargaba su ira sobre María. Sus palabras y acciones dejaban cicatrices invisibles que eran más profundas que cualquier herida física. Cada insulto, cada golpe, era un recordatorio de su impotencia. A veces me enfado mucho. Es solo la frustración, ¿sabes? No es que quiera hacerle daño, pero la vida es tan dura. María soportaba los arrebatos de Juan en silencio, su dolor oculto tras una máscara de estoicismo. Había aprendido a no mostrar sus emociones, a no dar señales de debilidad. Había aprendido a soportar, a proteger a sus hijos de lo peor de su furia. Sus hijos eran su única razón para seguir adelante, su única fuente de esperanza. Pero su silencio era una pesada carga, un peso que la oprimía, aplastando sus propias esperanzas y sueños. Cada día que pasaba, sentía que una parte de ella se desvanecía. Anhelo una vida diferente para mis hijos, una vida libre de miedo e incertidumbre. Quiero que tengan oportunidades que yo nunca tuve. Atrapada en un ciclo de pobreza y abuso, María se sentía completamente sola. La soledad era su única compañera, una presencia constante que la seguía a todas partes. María se sentía completamente sola. No tenía a quien recurrir, nadie que pudiera entender el silencioso sufrimiento que soportaba. Sus días se llenaban de una tristeza que parecía no tener fin. No tenía a quien recurrir, nadie que pudiera entender el silencioso sufrimiento que soportaba. Sus vecinos, aunque cercanos en distancia, estaban lejos en comprensión y apoyo. Sus vecinos, que también luchaban por sobrevivir, no querían o no podían ayudarla. Cada uno estaba atrapado en su propia lucha, en su propio ciclo de desesperación. Las autoridades locales eran figuras distantes. Su presencia se sentía más en forma de impuestos y regulaciones que en cualquier esfuerzo genuino por aliviar la difícil situación de los pobres. La burocracia y la indiferencia eran barreras insuperables. La historia de María no era única en Chuquisaca, ni en otras innumerables comunidades del mundo donde la pobreza y la tradición conspiraban para mantener a las mujeres atrapadas en las sombras. Era una historia de resistencia y de lucha, de sueños aplastados y esperanzas que se negaban a morir. Un día, un rayo de esperanza atravesó la oscuridad del mundo de María. La vida en el pueblo había sido dura, llena de desafíos y obstáculos que parecían insuperables. Ana, una trabajadora social de la Fundación Levántate Mujer, llegó al pueblo. Su llegada no fue solo un evento, sino un símbolo de cambio y posibilidad. La Fundación, un faro de luz para las mujeres de toda la región, había trabajado incansablemente para mejorar las vidas de muchas. Se dedicaba a empoderar a mujeres como María, enseñándoles habilidades nuevas y brindándoles oportunidades que antes parecían inalcanzables, proporcionándoles las herramientas y los recursos que necesitaban para romper el ciclo de pobreza y abuso. La Fundación se convirtió en un pilar de esperanza. Estoy aquí para ayudar, para escuchar y para apoyarlas en todo lo que pueda. No están solas en esta lucha. Mi misión es estar a su lado, entender sus necesidades y trabajar juntas para encontrar soluciones.
Ana, con su cálida sonrisa y su amable comportamiento, poseía una fuerza serena que inmediatamente tranquilizó a María. Su presencia era reconfortante. Poseía una fuerza serena que inmediatamente tranquilizó a María, haciéndole sentir que no estaba sola. La llegada de Ana al pueblo se recibió con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Los habitantes no sabían qué esperar de esta nueva figura. Algunos, como María, la veían como una posible tabla de salvación, una oportunidad para un futuro mejor. Una oportunidad para un futuro mejor, un cambio que tanto habían anhelado. Otros, sin embargo, la miraban con recelo, desconfiando de los forasteros y de sus promesas de cambio. La desconfianza era palpable. Desconfiando de los forasteros y de sus promesas de cambio, se preguntaban si realmente traería algo bueno. Juan, en particular, desconfiaba de las motivaciones de Ana, viéndola como una amenaza a su autoridad dentro de la familia. Viéndola como una amenaza a su autoridad dentro de la familia, Juan se mantenía firme en su escepticismo. ¿Qué quiere? ¿Por qué está aquí? ¿Qué pretende cambiar en nuestras vidas? A pesar de los desafíos, Ana perseveró. Su creencia en el poder de la resiliencia humana era inquebrantable. Sabía que el cambio no sería fácil, pero estaba decidida. Su creencia en el poder de la resiliencia humana era inquebrantable. Sabía que cada pequeño paso contaba. Empezó por visitar a las familias en sus hogares, escuchando sus historias, comprendiendo sus luchas. Cada historia era un testimonio de fortaleza y esperanza. Su enfoque no era imponer soluciones, sino capacitar a las personas para que identificaran sus propias necesidades y aspiraciones. Quería que fueran protagonistas de su propio cambio, sino capacitar a las personas para que identificaran sus propias necesidades y aspiraciones. Ana creía firmemente en el poder de la comunidad. Cuéntame tus sueños, María. Quiero saber qué esperas de la vida, qué anhelas para tu futuro. ¿Qué esperas de la vida? ¿Cuáles son tus sueños más profundos? Cuando Ana llegó a la puerta de la familia Flores, María sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Era como si una nueva posibilidad se abriera ante ella. María sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. ¿Podría ser esta la respuesta a sus oraciones? ¿Podría ser esta la respuesta a sus oraciones? ¿La tabla de salvación que había estado anhelando? La posibilidad de un nuevo comienzo. La tabla de salvación que había estado anhelando. Un cambio que podría transformar sus vidas. ¿Podría ser este el cambio por el que he estado rezando? ¿Será Ana la respuesta a mis plegarias? ¿Por el que he estado rezando? ¿Será Ana la respuesta a mis plegarias? Solo el tiempo lo dirá, pero en ese momento, la esperanza renació en el corazón de María.